Hola, muy buenas, soy Elisa Álvarez y voy a hacer una comparativa entre el sistema educativo español y el estadounidense. En sexto de primaria viví en Estados Unidos, en el estado de Connecticut, que está en la costa este, forma parte de los estados de Nueva Inglaterra, y fui allí a vivir con mis padres. Mi padre es profesor de secundaria y de bachillerato y mi madre es maestra de infantil. Entonces fuimos con el programa de profesores visitantes y vamos a contar los tres nuestras experiencias en los distintos momentos educativos. Mi madre infantil trabajó en un colegio bilingüe y nos va a contar ahora un poquito su experiencia. Lo primero que me llamó la atención fue la ratio. La ratio de niños por aula no sobrepasa nunca 14, cosa que aquí en España, si se puede, es más, puede ser hasta 20, 22. El especialista es un profesor titulado, pero tiene además un ayudante de aula, en el que no tiene por qué tener la especialidad en educación infantil. A lo largo de la semana van pasando diferentes especialistas por el aula: psicomotricista, de audición y lenguaje, psicoterapeuta, en el que refuerzan aquellas actividades que se van desarrollando en el aula, no solamente para apoyar a los niños con necesidades educativas especiales. El currículum no es un currículum cerrado como el de España, es un currículum en el que se hace de acuerdo a las necesidades étnicas, culturales y religiosas de la zona, porque la zona, es decir, el ayuntamiento, el concejo, la asociación de vecinos, son los que financian esa educación, que es gratuita, al igual que en España, y también pagan al profesorado. Con lo cual, la vida familiar, es decir, la familia tiene un papel muy importante dentro de la educación en el colegio. La evaluación es una evaluación, igual que en España, global, continua, formativa, pero es una evaluación basada en la calificación de calidad. Esto es un ranking que hacen a nivel nacional en el que se califican los estándares de escuela, profesorado y alumnado y dependiendo de la valoración que se tenga, así se pone en un puesto o en otro dentro de ese ranking. Y eso depende de la financiación del curso siguiente. Es decir, si esa escuela va a ser financiada, si va a haber profesorado suficiente. De todas las formas, tanto en un tipo de educación norteamericana, un tipo de educación infantil español, la finalidad es la misma. Es la preocupación por una enseñanza enfocada al éxito del futuro como persona. Bueno, ahora paso yo a contar mi experiencia personal como niña de sexto de primaria que se sumerge en un colegio americano al uso que vemos en las películas, ¿no? Incluidas taquillas, incluido scubas amarillo y demás. En cuanto a las clases, algo que me llama mucho la atención es que los profesores no se iban moviendo a la clase de los alumnos, sino que cada profesor tenía su aula. Y esa aula estaba ambientada y decorada por ellos, de modo que si estabas en la clase de historia, por ejemplo, todo el aula estaba decorada con pancartas, con trabajos, con frases, entonces eso hacía que cuando tú entrabas en la clase ya te sumergieras un poquito, ¿no? en el tema. Luego, por otra parte, algo que me llamó muchísimo la atención era que comían el almuerzo en clase, incluidos profesores. Yo esto ya es anécdota, y mi profesor de reading, que luego os contaré un poquito más de esa asignatura, se comía apio crudo mientras estaba explicando, y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Por otra parte, en cuanto a las asignaturas en sí, había asignaturas que aquí yo nunca había tenido, como eran lectura, justamente, reading. Durante la semana teníamos varias horas, no recuerdo ahora mismo cuántas, en las que o bien leíamos todos los niños de la clase el mismo libro o libros diferentes. De manera que estábamos constantemente leyendo y hacíamos muchas visitas a la biblioteca, cosa que aquí en España casi que ni sabía dónde estaba, ¿no? En mi colegio. Y otra asignatura a la que le daban mucha importancia, o conjunto de asignaturas, eran las artes, tanto artes plásticas como música también. Yo tocaba el piano y yo tenía asignada una hora en concreto a la que tenía que ir a la clase de música a tener mi clase de piano. Entonces daba igual que estuviera en matemáticas, que estuviera en historia, que estuviera en educación física, que yo en esa hora me salía a mi clase de piano y era lo más normal del mundo, no había ningún problema.
Y un poco por terminar así de cosillas que me llamaron la atención, aunque hubo muchísimas, era que los deberes se valoraban mogollón, hasta el punto de que eran casi que lo más importante, el esfuerzo y el ser constante y el esforzarte constantemente, bueno, estaba muy premiado. Y de hecho, una vez al mes, los mejores alumnos de cada clase eran invitados a un desayuno con sus padres en la cantina, a modo de premio, y se les entregaba un certificado. Yo esto en España nunca lo había visto y de hecho me sorprendería muchísimo verlo. Y bueno, recuerdo con muchísimo cariño ese año. Aprendí muchísimas cosas. No solo de inglés, sino de, bueno, cómo aprender a sobrevivir en un colegio en el que tú eres el único extraño, porque en el colegio al que yo iba era la única extranjera. Entonces la gran mayoría de niños eran blancos y no había gran diversidad cultural, a pesar de vivir en una zona que era en la que había muchísima gente de habla hispana. Ahora vamos a pasar con la entrevista que le he hecho a mi padre y nos va a contar más de su experiencia. ¿Qué fue lo que más te impactó cuando empezaste a trabajar allí? Lo que más me impactó fue la primera reunión que tuvimos con todo el equipo directivo. En esa primera reunión, que duró exactamente 1 hora, se nos indicó la hora de comienzo y la hora de final. Y en esa reunión se programaron todas las reuniones que íbamos a tener todos los profesores a lo largo del año. Para mí fue ver un ejercicio de eficiencia y de eficacia. Y no estaba para nada acostumbrado a ese tipo de trabajo y a ese ritmo de trabajo, dado que en España, cada vez que el director o la jefatura de estudios propone algo, el resto del claustro empieza a opinar, con lo cual las reuniones eran interminables y muy poco productivas. Cosa que allí estaba claro que no pasaba. Vale, vamos a seguir con la siguiente. ¿Qué fue lo que más te costó para adaptarte como docente allí? Asumir su esquema de evaluación, interiorizarlo. Yo llevaba dando clase 16 años en un instituto de secundaria, estaba en un middle school, y en ese middle school tenía que asimilar el esquema de evaluación, que es totalmente distinto al sistema español. Allí está mucho más basado en destrezas, en actividades, en proyectos, poco en conocimientos, poco en exámenes y sin embargo sí en deberes cotidianos del día a día. Y al principio fue duro, y fue duro para mí, pero de hecho esta experiencia cambió mi forma de enseñar cuando retorné a España, aplicando mucho más este sistema que el que tenía anteriormente. ¿Qué se necesita para ser profesor de secundaria en Estados Unidos? A nivel formal, tú necesitas realizar una serie de cursos que son universitarios. El requisito más normal para un profesor es que se grabe X sesiones. También depende mucho de los estados en los que estés, porque no todos los estados tienen el mismo esquema de formación. Y en ese esquema tú te tienes que grabar determinadas clases. Esas clases se grababan y se mandaban al superintendente, al Departamento de Educación, el cual las visionaba, y junto con la evaluación realizada por el director del centro, entre ambos criterios se te daba, dijéramos, el permiso para poder ser docente en los Estados Unidos. Vale. Y con respecto a cómo te sentías devalorado, tanto económicamente como socialmente, allí con respecto a España, ¿cómo fue eso? Pues lo primero es que yo hice una entrevista en la cual tú puedes negociar tu salario. Punto primero. Tu salario se negocia en base a tus años de experiencia. Y ya para concluir, a los másteres que que tengas. No hay grandes si diferencias tienes un doctorado, en la todo eso va sumando y todo eso forma parte de tu entre sueldo. España y Estados Por lo Unidos. tanto,
En a ese la sentido, izquierda tenemos a económicamente Estados tú te Unidos. sientes muy Vemos por valorado. aquí que las Pero la edades contrapartida que también tiene eso de es que escolarización cuando obligatoria yo va llegué desde al los middle 6 hasta school, los los 18. padres preguntaban Y por por qué mi otra salario parte, era uno de los más altos en profesor España va de extranjero. los 6 a los 16. Y la respuesta Donde era sí que porque yo era vemos muy buen docente más y un docente diferencias experimentado, es en cuanto al por lo que los padres post necesariamente de esperaban esos años. que sus hijos aprendieran muchísimo español, aunque estuvieran conmigo 1 hora de clase a la semana. Y por lo tanto, tenía que estar acompasado ese salario, ese sueldo, con lo que sus hijos iban a aprender de mí. Y a modo de reflexión final, he querido plasmar por aquí pues, cosas que a mí me sorprendieron cuando viví allí en cuanto al colegio. Por aquí arriba tenemos imágenes de alumnos vestidos con los colores del colegio. Había un gran sentimiento de pertenencia. Un poquito más abajo, un calendario de cómo tenías que ir vestido al colegio en esos días. Yo recuerdo que cuando estuve hubo un día que tenías que ir vestido en pijama. Entonces era el pijama más guay que tengas, pues ese te lo pones para ir al cole. Por aquí un festival que se hace y se hacía, en el que se invitaba también a la comunidad, un ejemplo de los proyectos que se elaboraban en las clases, la biblioteca con stands de libros que estaban a la venta y